Soy el profesor Alfredo León. Vamos a continuar con el tema del logaritmo. En esta oportunidad te presento lo que es ecuación logarítmica. Para ello, vamos a presentarte la definición. ¿Cómo se define una ecuación logarítmica? Es aquella ecuación donde el operador logaritmo afecta a la incógnita o a la variable. Es decir, no por el hecho de que aparezca el operador logaritmo en una ecuación va a ser una ecuación logarítmica, sino que ese operador matemático llamado el logaritmo debe estar afectando a la variable o a la incógnita. Eh, Como por ejemplo tenemos esta ecuación. Si tenemos x, yo le sumo, por ejemplo, el logaritmo de 2 en base 3 y esto que sea igual a 1. Bien, aquí aparece el operador de logaritmo, pero no afecta a la incógnita. Esto simplemente es una constante. Por lo tanto, no es una ecuación logarítmica, simplemente es una ecuación lineal. En cambio, si tenemos esta otra ecuación, tenemos el logaritmo de x en base 2, supongamos menos 1 y acá igual a 0. Ahora, aquí también aparece el operador logaritmo, pero esta vez sí afecta a la variable, que es la incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí es una ecuación logarítmica. En cambio, la anterior no es una ecuación logarítmica. Correcto. Muy bien. Para poder resolver una ecuación logarítmica, debemos recordar o considerar dos cosas. Primero, debemos recordar la definición. Cuando tengamos el logaritmo de un número a en base b y resulta un valor c, recordando que siempre tenemos que realizar esta operación, que b elevado a la c resulta el valor a. Es decir, cuando tengamos este tipo de ecuaciones logarítmicas, lo podemos a transformar a esta ecuación, que va a tener esta forma, b a la c igual a a. Esta ecuación podría ser exponencial, podría salir una cuadrática, depende del ejercicio, ¿de acuerdo? Pero también debemos recordar que el operador logaritmo existe o está bien definido si se verifica tres condiciones: que el número a debe ser positivo, la base b también debe ser positivo y además diferente de 1. Bajo esas condiciones existe el logaritmo. En otras palabras, te estoy diciendo que cuando resolvamos una ecuación logarítmica, los valores de x, generalmente la incógnita es x, que encontremos, debe verificar estas condiciones para ser considerado solución de la ecuación logarítmica, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Ejemplo, tenemos que resolver esta ecuación. Como lo puedes observar, tiene la forma de lo que está por aquí. ¿De acuerdo? Entonces podemos aplicar la definición. Muy bien. Por definición podemos indicar que x elevado al cuadrado debe darte el número x más 2. Es decir, esta ecuación logarítmica se va a transformar en una ecuación cuadrática. X al cuadrado va a ser igual a x más 2. Bien, como ya sabemos resolver una ecuación cuadrática, lo llevamos todo al primer miembro. Bien, tenemos a x cuadrado, el x pasaría a restar como menos x ahí, y el 2 también pasa como menos 2, y todo esto igual a 0. Ahora debemos factorizar. Nos ayudamos del aspa simple. Descomponemos los extremos. Acá sería x por x. Descomponemos el menos 2. En este caso sería menos 2 por más 1. Verificamos el aspa. Acá resulta menos 2x. Y por acá resulta igual a más x. Nosotros sabemos si realizamos la adición, va a resultar menos x. Y como puedes observar, está en el término central. Comprobado el aspa, ahora los factores se toman horizontalmente. X menos 2 y el otro factor sería x más 1. Todo esto igual a 0. El siguiente paso, cada uno de los factores debemos igualar a 0. X más 1 también lo igualamos a 0.
de donde tenemos que el valor de x, que nos está resultando aquí, sería 2, y otro valor que da, que sería -1. Bien, pero aquí el x en esta ecuación es la base, y por definición sabemos que esa base debe ser positiva. En otras palabras, te estoy diciendo que estos valores que hemos encontrado son las soluciones de esta ecuación cuadrática, pero nosotros no estamos resolviendo esta ecuación cuadrática, estamos resolviendo la ecuación logarítmica. Entonces, estos valores encontrados, 2 y -1, debe, ¿no?, cumplir las condiciones de la definición del logaritmo. Es decir, este x, que es la base, debe ser positivo. Y como x debe ser positivo, este valor encontrado descartamos. No sería solución. La única solución que verifica sería el 2. Y si tenemos dudas, lo podemos reemplazar. Si nosotros reemplazamos aquí logaritmo, acá donde veamos x2, sería logaritmo de 4 en base 2. Y eso es 2, está verificando. Es decir, esta ecuación logarítmica tiene única solución. Por lo tanto, su conjunto solución estaría formado por el único elemento que sería 2. ¿De acuerdo? Veamos ahora esta propiedad. Cuando tengamos este tipo de ecuaciones, en este caso tenemos una igualdad de logaritmos, pero está en la misma base. Comparando, ¿no? Notamos que necesariamente para que sean iguales, m debe ser igual a n. Pero también podemos hacer esto, ¿no? Si tenemos este tipo de ecuaciones, podemos cancelar los logaritmos. Cancelamos los logaritmos y nos quedamos con m igual a n. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Nos piden determinar el conjunto solución de resolver esta ecuación. Y como ves, tiene la forma, ¿no? Tenemos una igualdad de logaritmos en la misma base. Como no aparece la base es 10. Bien, aplicando esta propiedad, copiamos a ver la ecuación original y podemos decir que podemos cancelar los logaritmos. Cancelamos los logaritmos y nos quedamos con estas expresiones, que x cuadrado menos 3, ¿no?, y 5x menos 7 deben ser iguales. Y tenemos otra vez una ecuación cuadrática. Muy bien, vamos a resolver esa ecuación cuadrática. Para ello, todo lo llevamos al primer miembro. Tendríamos así, x cuadrado, el 5x pasaría al otro lado como menos 5x, y acá tenemos menos 3, y el menos 7 pasaría a sumar, sería 7 menos 3, y sería 4. Todo esto igual a 0. Bien, ahora nuevamente aplicando el aspa simple para poder factorizar, x cuadrado sería x por x. El 4 descomponiendo esta vez sería menos 4 por menos 1. Si verificamos el aspa, acá saldría menos 4x. Bien, por aquí saldría igual a menos x. Si nosotros realizamos la adición, estaría saliendo menos 5x. Y eso está en el término central, como lo podemos ver. Verificado el aspa, los factores se toman horizontalmente. Un factor sería x menos 4 y el otro sería x menos 1. Todo esto igual a 0. El siguiente paso, cada uno de estos factores lo debemos igualar a 0. El otro factor también lo igualamos a 0. Esto lo hacemos mentalmente. Y tenemos que x es 4 o x es igual a 1. Bien, repito, estos valores encontrados son las soluciones de esta ecuación cuadrática, pero no estamos resolviendo la ecuación cuadrática, estamos resolviendo la ecuación logarítmica. Entonces, estos valores deben verificar las condiciones de la definición, ¿ya? Como aquí en esta ecuación tenemos solamente dos valores, nos podemos dar el trabajo de reemplazarlo y que verifique. Si nosotros reemplazamos aquí 4, sería 4 al cuadrado menos 3, sale 13, sale el logaritmo de 13. Si reemplazamos aquí en el segundo miembro, 5 por 4, 20, menos 7 también sale 13, logaritmo de 13. O sea, está verificando la condición. ¿De acuerdo? Muy bien. Está verificando que en ambos sale positivos, ambos son positivos,
Bien, y está verificando la igualdad. Entonces, 4 sería solución. Si nosotros reemplazamos el uno por aquí, por ejemplo, reemplazamos el uno, saldría uno menos 3, saldría menos 2. Pero sabemos por definición que este número, en este caso x cuadrado menos 3, no puede ser negativo, debe ser positivo. Por esa razón, este valor se descarta como solución. Otra vez, tenemos una ecuación logarítmica que va a tener única solución. En este caso, la única solución es el 4. Continuando con el tema, ahora vamos a resolver problemas de logaritmo. En este primer problema nos dicen lo siguiente. Si el logaritmo de 6 en base 3 es igual a x, calcule el valor del logaritmo de 3 en base 12, pero en términos de x. Veamos. Tenemos aquí el logaritmo de 3 en base 12 lo debemos escribir en función del x. Pero aquí el x, como dato lo tenemos, es igual al logaritmo de 6 en base 3. Entonces, como el dato lo tenemos en base 3, se recomienda que lo que nos están pidiendo expresarlo en función de base 3. Bien, por esa razón vamos a utilizar esta propiedad. Cuando tenemos un logaritmo de un número a en base b, podemos hacer que esto baje al denominador. Es como invertir. Es decir, el uno iría en la parte superior y cuando lo pasamos al denominador, el logaritmo no pasa igual, sino que este número a y la base se intercambian. Ahora va a ser logaritmo de b en base a. ¿De acuerdo? Utilizando esa propiedad, esto se expresaría así, como uno sobre el logaritmo, ahora va a ser del número 12 en base 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, debemos hacer que aparezca el dato, ¿no? Que es logaritmo de 6 en base 3. Bien, ese 12 lo vamos a escribir de una forma conveniente. El 12 es 36 entre 3, ¿de acuerdo? Y 36 es 6 al cuadrado. Ya, entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. 1 sobre el logaritmo de 12, pero que lo vamos a escribir como 36 entre 3, que se podría escribir como 6 al cuadrado, 36 entre 3. Todo esto en base 3. Bien, ahora recordemos una propiedad que nos dice el logaritmo de una división, en este caso m sobre n, en base b. Esto se puede escribir como una diferencia de logaritmos. Si tenemos el logaritmo de m menos el logaritmo de n, ¿en qué base? En la misma base b. ¿De acuerdo? Empleando esta propiedad, podemos decir que esto es equivalente a lo siguiente. Va a ser 1, todo sobre esta diferencia de logaritmos. Sería logaritmo de 6 al cuadrado en base 3 menos el logaritmo de 3 en base 3. Bien, sabemos que el logaritmo de 3 en base 3 es 1. Bien, ahora este 2 por la regla del sombrero va a bajar a multiplicar al logaritmo. Es decir, aquí recordando, se le conoce como la regla del sombrero, sería, ¿no? Si tienes el logaritmo del número a elevado a la n en una base b, la regla del sombrero nos dice que este n, exponente del a, puede salir del logaritmo a multiplicar a todo el logaritmo. Y esto va a ser igual a n veces logaritmo de quién? Del número a en la base b. Bien, aplicando ello, quedaría de la siguiente manera. Sería igual a 1 todo sobre esta diferencia. Sería 2 veces por el logaritmo de 6 en base 3 menos 1. Bien, entonces, el logaritmo de 6 en base 3 es nuestro dato, que es x.
Lo reemplazamos y así de esa forma ya estamos hallando lo que nos piden, que es expresar el logaritmo de 3 en base 12 en función del x, ¿no? Creo que ya hemos logrado eso. Sería igual entonces aquí a 2x menos 1. Entonces, esto sería la respuesta 1 sobre 2x menos 1. Y marcaríamos la alternativa que sería la D. Muy bien. Tenemos un siguiente problema. Aquí tenemos una ecuación logarítmica. Nos piden el valor de x de resolver esta ecuación. Muy bien. Tenemos 1 más logaritmo de 3 sobre 1 más logaritmo de 2. Como no aparece la base es 10. Igual al logaritmo de x en base 20 menos 1. Muy bien. Cuando tenemos 1 más un logaritmo de 2 en base 5, por ejemplo, la pregunta sería si el 1 se puede sumar con logaritmo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este 1 se puede escribir de muchas maneras, pero trabaje en función de una sola base. En este caso, como tenemos el logaritmo en base 5, este 1 se puede escribir como el logaritmo de 5 en base 5. ¿De acuerdo? Entonces, por la propiedad que ya hemos recordado, cuando tengamos una suma de logaritmos en la misma base, ¿qué se hace con el 5 y el 2? Se multiplica. Sería el logaritmo de 10 en base 5. Muy bien, entonces podemos emplear eh, esta idea para poder resolver este ejercicio. Bien, aquí tenemos el 1 más logaritmo de 3. Bien, pero como la base es 10, ese 1 lo podemos escribir de la siguiente manera. Sería logaritmo de 10 en base 10. ¿De acuerdo? Más el logaritmo, en este caso de 3, también vamos a colocar su base 10. Todo esto está sobre, ahora, también una suma de logaritmos, sería aquí. El 1 también lo podemos escribir como el logaritmo de 10 en base 10, y aquí más el logaritmo de 2. ¿En qué base? También en base 10. Bien, si nos vamos al segundo miembro, tenemos el logaritmo de x en base 20, pero esto está restado con el 1. Entonces, el 1 también lo podemos escribir en función del logaritmo en base 20. Entonces sería así, logaritmo de 20 en base 20. Muy bien. Ahora, aquí en el primer miembro tenemos una suma de logaritmos en la misma base. Entonces, ¿qué se hace con estos números? 10 y 3 se multiplica. Entonces, eso vamos a hacer. Quedaría así, arriba, logaritmo de 30. ¿En qué base? En base 10. ¿De acuerdo? Todo esto sobre, utilizando la misma propiedad, aquí tenemos también una suma de logaritmos en la misma base. Este número 10 y este 2 se multiplicaría. Quedaría así, logaritmo de 20. ¿En qué base? En base 10. Bien, en el segundo miembro tenemos aquí una diferencia de logaritmos. Y sabemos que en este caso, ¿qué se debe hacer con este número x y este número 20? Se deben dividir, ¿de acuerdo? Y va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo de x sobre 20. ¿En qué base? También en base 20. ¿De acuerdo? Muy bien. Si recordamos aquí una propiedad conocida como cambio de base, si tenemos el logaritmo del número a en base b, si tú quieres hacer un cambio de base, una base distinta de b, lo haces como una división. Arriba vas a colocar el logaritmo del número a y aquí en el denominador iría el logaritmo de b. Y usted decide a qué base cambiarlo. En general lo cambiamos a base c. ¿De acuerdo? Pero si tenemos aquí una expresión
como esta, una división de logaritmos, es como si este c se cancelase y te queda logaritmo de a en base b. Bien, entonces, esta idea vamos a emplear en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a borrar esta parte y lo vamos a emplear por aquí. Muy bien. Aquí tenemos logaritmo de 30 en base 10 sobre logaritmo de 20 en base 10. Es como si este 10 se cancelase y lo que estaría quedando sería logaritmo de 30 en base 20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría así? Logaritmo de cuánto? De 30 en base 20. En el otro lado estaría quedando logaritmo de x sobre 20 también. ¿En qué base? Ah, en base 20. Bien, por teoría sabemos que cuando tengamos este tipo de ecuaciones, una igualdad de logaritmos en la misma base, podemos hacer lo siguiente. Podemos eliminar estos logaritmos y nos quedamos con los números. Nos quedamos entonces con 30 en el primer miembro y en el segundo miembro x sobre 20. ¿De acuerdo? Bien, 20 como está dividiendo pasaría a multiplicar y tendríamos que el valor de x sería 600. ¿De acuerdo? Pero no olvidar, este valor de x debe verificar la definición del logaritmo. Nosotros sabemos que este número x debe ser positivo y el valor de x que hemos encontrado cumple esa condición. Por lo tanto, 600 es la solución de esa ecuación. Bien, nos pedían el valor de x, entonces marcaríamos la alternativa D. Muy bien. Siguiente problema. Tenemos una ecuación logarítmica y nos piden la suma de las soluciones de la ecuación. Bien, no olvidar los valores que encontremos de x debe verificar la definición del logaritmo. Es decir, este número x debe ser positivo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces para poder resolver esta ecuación podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos un logaritmo de una división. Se puede transformar en una diferencia de logaritmos. Acá en el segundo miembro, de manera similar, tenemos el logaritmo de una división. Se puede escribir como una diferencia de logaritmos. Entonces, esto quedaría así. Logaritmo de x en base 2 y aquí lo escribimos como una diferencia. Sería el logaritmo de x en base 2 menos el logaritmo de 32 en base 2. Y cerramos el paréntesis. En el otro miembro, de manera similar, sería igual al logaritmo de x en base 2 menos el logaritmo de 256 en base 2. Muy bien. Sabemos que el logaritmo de 256 en base 2 sí es exacto. Nos preguntamos, 2 elevado a qué número es 256. Ese es 8. De la misma forma por aquí, logaritmo de 32 en base 2 es 5, pues 2 elevado a la quinta es 32. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es distribuir logaritmo por logaritmo, ¿no? Nos va a quedar así. Logaritmo de x en base 2 elevado al cuadrado. Luego, ahora multiplicamos con el 5. Nos quedaría así. Menos 5 veces logaritmo de x en base 2. En el otro lado quedaría logaritmo de x en base 2 menos 8. Bien, todo lo pasamos al primer miembro, quedaría así. Logaritmo
de x en base 2 elevado al cuadrado. Este logaritmo pasaría a restar, al final se suma, pero se mantiene el signo, sería menos 6 por el logaritmo de x en base 2, y este menos 8 pasaría a sumar, sería más 8. Y todo esto igual a 0. Bien, esto tiene la forma de una ecuación cuadrática, por lo tanto podemos descomponer los extremos, es decir, hagamos el APA simple. Bien, quedaría así. Logaritmo, logaritmo de x en base 2 por logaritmo de x en base 2. Ahora descomponemos el 8, puede ser 4 por 2, puede ser 8 por 1, puede ser menos 8 por menos 1, puede ser menos 4 por menos 2, ¿no? Entonces, creo que en esta oportunidad es menos 2 por menos 4. ¿Por qué razón? Si multiplicamos en aspa, acá saldría menos 4 logaritmo y acá saldría menos 2 logaritmo, ¿no? Entonces, al sumar sería menos 6 logaritmo de x en base 2 que verifica el aspa. Muy bien. Ahora, los factores se toman horizontalmente, es decir, el primer factor sería logaritmo de x en base 2 menos 2, multiplicado por el otro factor sería logaritmo de x en base 2 menos 4. Todo esto igual a 0. Bien, siguiente paso es cada factor igualarlo a 0. Lo igualamos a 0. Este otro también igual a 0. De donde tendríamos que, para que este factor sea 0, el logaritmo de x en base 2 debe ser igual a 2. O este factor saldrá 0 cuando el logaritmo de x en base 2 es igual a 4. ¿De acuerdo? Muy bien. También sabemos que 2 al cuadrado, por definición, debe salir x. 2 a la cuarta debe resultar el valor de x. De esa forma, encontramos los valores de x. Sería x, por definición, sería 2 al cuadrado. O acá x sería 2 elevado a la cuarta. De donde x sería 4. Y por acá x saldría 16. ¿De acuerdo? Bien. Estos valores encontrados deben verificar la definición del logaritmo. Por eso decía, este número x debe ser positivo. Y ambos valores que hemos encontrado lo son. Entonces tenemos aquí las soluciones de esta ecuación logarítmica. Por lo tanto, nos están pidiendo la suma de las soluciones. Entonces, suma de las soluciones sería 4 más 16 y eso resulta igual a 20. Entonces, estaríamos marcando la alternativa C. Muy bien. Siguiente problema. Tenemos aquí una ecuación exponencial. 10 a la x menos 10 a la menos x sobre 10 a la x más 10 a la menos x. Y todo eso es igual a 1/3. Muy bien. Resolver significa que vamos a hallar los valores de x o el conjunto solución, ¿no? Pero aquí, según las alternativas, creo que el valor de x es único. Bien, vamos a ver. Para poder resolver esta ecuación exponencial, viendo la forma que tiene nuestra ecuación, podríamos de repente multiplicar en aspa, ¿no? O también podríamos utilizar una propiedad de proporciones, que dice lo siguiente. Aquí lo recuerdo. Dice la propiedad. Si A es a B, como C es a D, ¿de acuerdo?
Si hacemos las siguientes operaciones con el antecedente y consecuente, se mantiene la equivalencia. Me refiero a esto. Si al antecedente A le sumo el consecuente B y luego en el denominador lo resto, o sea, A menos B, si hacemos lo mismo en el otro lado, al C le sumamos el consecuente D y luego restamos en la parte inferior C menos D, sabemos que por propiedad la equivalencia se mantiene. Si nosotros utilizamos esa propiedad por aquí, se va a reducir a lo siguiente. Bien, veamos. Vamos a sumar. Esto sería el A y esto sería el B. Si nosotros sumamos 10 a la X con 10 a la X saldría 2 veces 10 a la X. Entonces tendría por acá 2 veces 10 elevado a la X. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros sumamos por aquí, como tienen diferentes signos, se cancelaría. ¿No es cierto? Entonces, en el numerador estaría quedando 2 por 10 elevado a la X. Muy bien. Ahora vamos a restar. Para poder restar, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a restar, ojo, en esta dirección. Hacia aquí. ¿De acuerdo? Entonces, claramente se observa si restamos 10 a la X, se va a eliminar. Ahora tenemos que restar estos dos. Si nosotros restamos menos 10 a la menos X, menos 10 a la menos X, eso resultaría menos 2 por 10 a la menos X. Así estaría resultando. Si hacemos lo mismo en el otro miembro, ¿de acuerdo? Quedaría así. Bien, sumo el antecedente 1 con el consecuente 3, sería 1 más 3, y ahora lo resto, 1 menos 3. Y nuestra ecuación de lo que era se ha reducido. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Aquí este 2 se puede cancelar, se elimina. Bien, y aquí por ley de exponentes, los exponentes se restarían, ¿cierto? ¿Ya? Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos 10 elevado a la 2x. ¿De acuerdo? Bien, recuerden que estamos restando al x menos x. Por la ley de los signos quedaría x más x. Por eso queda 10 a la 2x. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con el proceso. Bien, en el otro lado, aquí tenemos 4 y aquí tenemos menos 2. Bien, también podemos simplificar mitad 1 y acá mitad 2. Y esto se estaría reduciendo a lo siguiente. Quedaría así. Menos 10 elevado a la 2x. Y en el otro miembro quedaría menos 2. Bien, los signos se cancelarían. Quedaría así. 10 elevado a la 2x. Y esto es igual a 2. Bien, como queremos el valor de x, ya, acá vamos a emplear una propiedad del logaritmo. Se le conoce como identidad fundamental. Les recuerdo, si usted tiene b elevado al logaritmo de un número a en base b, todo esto se reduce al valor a. ¿De acuerdo? Es decir, el a podría ser 5. Entonces, ese 5 se puede escribir de muchas maneras en función del logaritmo. Una forma sería 3 elevado al logaritmo de 5 en base 3. Esto es 5. ¿De acuerdo? Utilizando esta propiedad o esta idea, ya vamos a ponerlo en práctica para encontrar el valor de x. Muy bien. Entonces quedaría así. 10 elevado a la 2x. Esto va a ser igual. Este 2 se puede escribir en función del logaritmo y en función del 10. Sería así. 10
elevado al logaritmo de 2 en base 10. Sí, todo esto es 2. Muy bien. Ahora decimos, si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Es decir, 2x debe ser igual al logaritmo de 2. ¿De acuerdo? ¿En qué base está? En base 10. Se sobreentiende. Y finalmente estaríamos encontrando el valor de x, que sería el logaritmo de 2 sobre 2. Muy bien. Y estaría resultando la alternativa C. Muy bien. Listo. Siguiente problema. Nos piden resolver esta ecuación y nos dicen que al resolver se encuentra el conjunto solución, un conjunto formado por un único elemento. Significa que la raíz enésima de e a la m es la única solución. Y justamente nos piden m más n, sabiendo que m y n son primos entre sí. Entonces, para calcular m más n necesitamos esa solución única. Para ello tenemos que resolver esta ecuación. Muy bien. ¿Qué hacemos? Acá observamos que este número está elevado al logaritmo de x. Bien, entonces podemos aplicar la regla del sombrero. ¿Qué cosa quiere decir? Que este logaritmo o la regla del sombrero puede salir fuera del logaritmo a multiplicar a todo esto. Y quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de x que va a multiplicar a otro logaritmo de todo esto. Logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x más 1. ¿En qué base? En base x. En el otro lado tenemos logaritmo natural de 1 sobre e, que lo podemos escribir como e a la menos 1. ¿De acuerdo? Bien, aquí como no aparece la base, sabemos que aquí la base es 10. Bien, también recordemos esta propiedad del logaritmo. Cuando tú tengas el logaritmo de m en base b que multiplica a otro logaritmo de a en base n, es como si, es como si el m se cancelase, ¿no? Entonces, podría decir que si este m es como si se cancelase y finalmente te va a quedar el logaritmo de a en base b, ¿de acuerdo? Bien, a esto se le conoce como la regla de la cadena, ¿ya? Bien, podemos utilizar esta idea para poder seguir resolviendo por aquí. Ya. Podríamos decir que es como si este x se cancela, ¿bien? Y nos va a quedar lo siguiente. Logaritmo de todo esto. Logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x más 1. ¿En qué base? En base 10. En el otro lado, por la regla del sombrero, sabemos que esto bajaría y va a quedar menos logaritmo natural de e. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, recordemos, cuando tenemos logaritmo natural de e, significa que este logaritmo, su base es el número e. Pero aquí también tenemos el e. Y logaritmo de e en base e es igual a 1. Entonces, logaritmo natural de e es 1. ¿Bien? Entonces, eso lo podemos reemplazar por aquí. Y va a quedar de la siguiente manera. Sería logaritmo, para que esté claro, en base 10 de todo este número, que es logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x
más 1. Y aquí esto es igual a menos 1. Muy bien, ya está. Ahora, siguiendo los pasos, y aquí recordemos la definición. Nosotros sabemos que 10 elevado a la menos 1 debe darte como resultado toda esta expresión, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que el logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural de x más 1 va a ser igual a 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Pero 10 a la menos 1, sabemos que esto es igual a 1 sobre 10. ¿De acuerdo? Bien. Aquí podemos emplear nuevamente proporciones o simplemente aquí multiplicamos en aspa. Y quedaría así. Este 10 va a multiplicar al logaritmo natural de x menos 1 y el logaritmo natural de x más 1 multiplicaría este 1 y quedaría por aquí. Logaritmo natural de x más 1. Operando, quedaría así. 10 logaritmo natural de x menos 10. Y esto es igual al logaritmo natural de x más 1. Este logaritmo pasamos aquí a restar. Nos quedaría 9 veces el logaritmo natural de x, que va a ser igual. Este menos 10 pasaría a sumar al 1, sería 11. Bien, este 9 pasaría a dividir y quedaría que el logaritmo natural de x es igual a 11 novenos. ¿De acuerdo? Pero recuerden que cuando tengas ln, logaritmo natural, su base es e. Es decir, lo podemos escribir de la siguiente manera. Logaritmo de x en base e. Y esto es igual a 11 sobre 9. Por definición, nuevamente, sabemos que e elevado a este número debe darte el valor de x. Bien, entonces x va a ser igual a e elevado a la 11 novenos. Bien, pero también x se podría escribir así, como la raíz novena de e elevado a la 11. Bien, entonces estaríamos encontrando la única solución, que tiene la misma forma de lo planteado en el enunciado. Es decir, esto debe ser equivalente a la raíz enésima de e elevado a la m. Comparando, podemos afirmar que n es igual a 9. También podemos afirmar que m es igual a 11, porque cumple las condiciones. Nos dicen que m y n deben ser primos entre sí, y lo son. Como nos piden la suma, entonces, por aquí, podemos calcular que m más n o n más m, como quieras, es igual a 20. Y marcaríamos la alternativa C. Muy bien. Si te pareció interesante lo que te he planteado, ayúdame a crecer con mi canal para seguir compartiendo temas importantes y muy interesantes como lo mostrado. Muchas gracias.